Bien, pues como hemos empezado diciendo, empezamos hoy con un tema bastante de actualidad, ¿no? Recuerdo que la primera charla que vine yo a dar aquí, que fue, quiero recordar, un 28 de noviembre del 2024, esto que hoy vamos a ver estaba empezando a pasar. Hay oíamos, ¿no? Unas ofensivas, han llegado a Damasco, no sabemos qué va a pasar. Efectivamente, bueno, todos sabemos lo que acabó pasando, pero me parece muy bonito, ¿no? Ese círculo que se cierra, que la primera charla que yo di aquí, estos acontecimientos estaban comenzando a suceder y efectivamente, pues han sucedido y de qué manera, ¿no? Y veremos también cómo se han desenvuelto, cómo es la sociedad actualmente en Siria. No solamente vamos a ver la figura de Al-Assad, sino cómo llega Siria hasta Al-Assad, que Al-Assad no es solamente él, Bashar, sino que también es su padre, Hafez, que también está gobernando antes que él. ¿Qué pasa mucho antes de él? O sea, desde que se van los franceses por el protectorado hasta que llega el León de Damasco, ¿no? Como decíamos. ¿Qué pasa después? Es decir, ¿qué ha pasado entre estos dos últimos años? Pues bueno, vamos a ver un poco de contexto. Por supuesto, vamos a ver la situación de los cristianos, que he tenido la oportunidad, muchas gracias, he tenido la oportunidad de verla desde cerca, ¿no? Y en persona, en experiencias muy, muy dolorosas. Y bueno, pues vamos a ver qué se puede esperar de Siria y qué se puede esperar sobre todo de sus gobernantes hoy en día. Como decíamos, vamos a empezar con un contexto general, porque muchas veces se dice, bueno, pues si estaba Al-Assad allí y pasaba esto, bueno, sí, pero ¿cómo llegó el Assad? O sea, ¿es una dinastía que está desde la noche de los tiempos? Pues obviamente no. Primero, toda aquella zona estaba ocupada por el Imperio Otomano, ¿no? Sabemos que cae después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se trocea, podemos decir, entre las potencias europeas, y esa parte le toca a Francia. Bueno, por eso, muy cerca de allí, ¿no? Hoy en día en el Líbano siguen hablando francés. Tiene un sentido. De manera que, existe un protectorado francés, como vemos, esta es la bandera que tenía, con esta triple banda, con la esquina superior izquierda con la enseña francesa, y apenas duró históricamente una serie de años, ¿no? Vemos 26 años, pero podemos decir que tampoco dejó mucha huella, porque hoy en día en Siria la gente no habla francés y no tiene conocimiento del francés más allá de los más mayores o los que vivieron esa época, ¿no? Después de estos años vemos que en 1946 se corta el protectorado porque precisamente Siria alcanza la independencia, vemos que acaba la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Francia está muy debilitada, aprovechan los sirios en ese momento para independizarse, pero lo que no se podían esperar es que muy poco tiempo después, o sea, 2 años después apenas, tienen el primero de sus grandes problemas como país independiente, ¿no? Que es lo que los árabes llaman la Nakba y lo que los israelíes o Occidente en general llama la Guerra de la Independencia de Israel, ¿no? Se independiza Israel con otras... Bueno, eso daría para una charla realmente, solamente eso. Pero podemos decir, resumiendo, que se independiza Israel, ¿no? Los países se confederan viendo esa amenaza tan cerca del Estado judío, y esa confederación hace que 5 países ataquen a Israel, ¿no? En eso que los árabes, como digo, llaman la Nakba, que es la catástrofe. Ellos no lo llaman la Guerra de la Independencia porque Israel no existe. Entonces no puede independizarse de nada, sino que es la gran tragedia en la que los árabes fuimos humillados por los judíos. Bueno, pues como decíamos, apenas 2 años después de comenzar a existir como país libre, Siria recibe su primer revés. Apenas 3 años después, en 1949, la situación se volvió aún más insostenible, ¿no? Porque hemos pasado de, un periodo, entre comillas, más o menos democrático, de ilusión, de a ver cómo sacamos este país adelante, a ver qué podemos hacer para salir del imperialismo francés, del imperialismo de los turcos otomanos, ¿no? Y de repente vemos que 3 años después, pues se da un año terrible para Siria, en el que lo único que suceden son un golpe de Estado detrás de otro. Vemos que hay incluso, dicen, porque no sabemos, los historiadores no saben considerar muy bien qué era golpe de Estado y qué no, porque había algunas revueltas, acciones incruentas, pero se considera que en general hubo 5 golpes de Estado ese año. Solamente triunfaron 3, o sea, llegaron 3 gobiernos autoritarios al poder durante ese año 1949. El primero fue asesinado, que es el que vemos en pantalla, que es Husni al-Zain, fue un dictador que duró apenas 3 meses. En agosto de ese mismo año se dio el segundo golpe de Estado, y en septiembre, octubre, no recuerdo exactamente el mes, pero al final del año se dio otro golpe de Estado, que acabó con un gobierno algo más duradero, ¿no? Pero como decimos, realmente Siria empieza de una manera muy convulsa. Se dice que el gobierno de este primer dictador, ¿no? tan efímero, abrió la caja de Pandora de lo que sucedería en Siria los años venideros hasta hoy en día. Es decir, demostró al pueblo sirio que la democracia realmente era muy frágil, porque realmente estaban muy ilusionados, como decimos, ¿no? Proyectos, cómo sacamos este país adelante, pero se dieron cuenta realmente que quien tenía el poder era el muy débil y muy incipiente y muy pequeño ejército sirio. Decimos que es un país recién nacido, pero sorprendentemente los militares son los que toman el poder sobre el poder civil. La gente se queda sorprendida, no sabe muy bien cómo reaccionar, y efectivamente no reaccionan de ninguna manera, sino que se van sucediendo los gobiernos militares uno detrás de otro. Durante ese año, como decimos, en todo momento, 1949.
El tercero de los dictadores, ¿no? El tercero de los gobiernos autoritarios que tiene Siria en este año, empieza, como decimos, en 1949, aunque bueno, realmente a entrar en vigor, a ponerse ya en rodamiento, empieza, como vemos, en el año 1951, en el que hay una especie de quiebra, ¿no? En ese gobierno, y el dictador que vemos en pantalla, que es, como decimos, el tercero y el último de los que triunfan en esos golpes de Estado, pues tiene que dejar el poder para después volver a recuperarlo. No quiero detenerme demasiado en esto porque no es lo que nos ocupa, simplemente quiero que vean el caos absoluto en el que se empieza a vivir en Siria después de la caída del Imperio Otomano, después del protectorado francés y después de que se independiza, ¿no? Y después, sobre todo, también del revés con los israelíes, que ellos no se lo esperaban para nada. O sea, ellos pensaban de verdad que los 5 países aliados árabes iban a borrar del mapa a Israel, que tenía, como decimos, un día de historia, ¿no? Bueno, pues hay ese revés histórico que es un auténtico trauma nacional, lo llaman, como decimos, la gran catástrofe, y a raíz de eso, pues la historia de Siria comienza a tener a seguir unos caminos bastante convulsos. Quizá hay un momento de mayor esperanza de futuro, ¿no? Esto ya lo vimos, no sé si recordarán los que estuvieron aquí en la exposición de Saddam Hussein, en la exposición de Irak, ¿no? En la exposición en la que hablábamos del panarabismo, eso que defendía el partido Ba'ath, que era el partido de Saddam Hussein. Bueno, pues el partido Ba'ath, con Nasser en Egipto, en Siria, posteriormente con los al-Assad, ¿no? Con Saddam Hussein en Irak, defiende una serie de cosas que vamos a ir viendo a continuación, pero sobre todo es un nacionalismo centrado en la persona, es decir, somos asadistas, ¿no? Más que cualquier otra cosa, somos panárabes, es decir, somos hermanos, sobre todo de los árabes, tenemos una política en cuanto a la economía socialista, porque el país, el poder está centralizado y gobierna y maneja la economía. Sin embargo, en otros aspectos, pues no tiene nada que ver con una política de izquierda, ¿no? Sino que está todo muy mezclado, lo islámico con lo socialista en cuanto, como decimos, a la economía, mezclado también con ese panarabismo que ilusiona tanto al principio. Y como decíamos, en ese momento quizá de mayor apertura para el pueblo sirio, de mayor esperanza, fue cuando Egipto y Siria se unieron en un país que duró muy poco tiempo, que se llamaba la República Árabe Unida. Como vemos, bueno, pues apenas dura 3 años, porque los sirios, precisamente, que son de los que estamos hablando, se sienten, ¿cómo decirlo?, se sienten los despreciados, ¿no?, en ese tándem. O sea, Nasser, Gamal Abdel Nasser en Egipto es el hombre del momento, es la potencia del momento Egipto, y Siria es algo así como un aledaño, no deja de ser de nuevo una especie de colonia o de protectorado del propio Egipto, ¿no? Entonces, bueno, pues se acaba rompiendo esta alianza tan extraña y tan efímera que al fin y al cabo une 2 países o 2 territorios que ni siquiera están conectados geográficamente. Acaba de una manera muy abrupta, como decimos, también acaba con esas esperanzas del propio pueblo sirio, y a continuación se viven 2 años solamente de democracia. Bueno, cuando hablamos de democracia no es como la democracia aquí, ¿no? Además, incluso los partidos no son como aquí. Yo muchas veces al principio no entendía mucho y le decía a la gente, bueno, ¿y aquí cuando se vota, qué se vota? O sea, hay gente de izquierdas, hay gente de derechas, y me decían, no, aquí sobre todo están los islamistas, que son los conservadores, y aparte están los progresistas, que dicen que, bueno, somos musulmanes, pero hay que avanzar un poco y tal, ¿no? Y ellos van mezclando cosas que para nosotros son de derechas y son de izquierdas, pero realmente como tal, aunque digan Partido Socialista, realmente no se correspondería, por ejemplo, yo qué sé, con nuestro PSOE, ¿no?, por decir por alguna tontería. Efectivamente, no se puede comparar porque toma cosas de aquí y de allá, toma el nacionalismo, toma el personalismo, toma el socialismo en la economía, pero al fin y al cabo no deja de ser una amalgama, sobre todo y ante todo, islámica. Efectivamente, esa democracia, bueno, pues no prospera, de nuevo, dura apenas 2 años. En esos 2 años se demuestra de nuevo que esa democracia incipiente era muy débil y que, sobre todo, los militares tenían el poder. Repetimos que es sorprendente, porque es un país que tiene en este momento un recorrido vital, un recorrido en la historia como país independiente muy breve. O sea, tiene un ejército muy joven y, sin embargo, vemos que desde el primer momento ellos toman la iniciativa para tomar el poder en ese territorio. En este momento, precisamente, ya estamos hablando de los años 60, ya ha pasado una serie de años, ¿no?, desde que es independiente, surge por primera vez en aquellas tierras de Siria el partido Ba'ath, del que hemos hablado, ¿no? Partido nacionalista, socialista en la economía, partido islamista no en el sentido peyorativo, ¿no?, sino islamista de que son musulmanes y sobre todo panárabes, y un partido que crea, como digo, muchas esperanzas en el pueblo. Porque vamos a resurgir, sobre todo, más que ante Occidente, porque esto es algo más moderno, ¿no?, lo de Occidente es el enemigo, sobre todo ante Israel. Israel nos ha dado un revés tremendo, sin esperarlo ni poder predecirlo de ninguna manera, y nosotros a lo que aspiramos es a unirnos, pan-árabes, todos somos árabes, y al fin y al cabo, pues, derrotar a esa potencia, ¿no?, que es el pequeño shaitán, como lo llaman ellos, el pequeño demonio, el pequeño satán, y el gran satán es América.
Este es el logo del partido en su facción siria, ¿no? Tenía, como decimos, otra facción en Irak, tuvo otra facción también en Egipto, que fue la más preponderante, pero sobre todo quería traerles este porque es el que nos va a ocupar, porque es el de los al-Assad, es el de Hafez al-Assad, que ya veremos a continuación cómo llega al poder. Es el que también utilizó, aunque fuera de Siria, en ese momento de la República Árabe Unida, Egipto, porque al fin y al cabo era el mismo territorio. Recordemos. Así que esa alianza, como decimos, entre Nasser, Gamal Abdel Nasser en Egipto, y en Siria, con lo que sería después el territorio de los al-Assad, dura muy poco tiempo, dura apenas 3 años. Cuando eso se rompe, se crea, como hemos dicho también, una democracia unipartidista. O sea, aquí votas, pero votas a un partido que existe, no puedes votar más cosas, ¿no? Ya se empieza a disfrazar la situación, vemos que realmente se dice una cosa o se pretende ser o se pretende vender algo que efectivamente no es, y al final de estos años, como vemos ya en 1963, 1966, empiezan a aparecer nombres que nos suenan. Bueno, pues quizá Salah Jadid no sea tan conocido, ¿no?, para el mundo occidental, pero el que tenemos a continuación a su tengo un poco de dislexia, el que tenemos a su izquierda, pues es Hafez al-Assad, es el padre de Bashar al-Assad, ¿no? Y fue el gobernante quizá que durante más años gobernó el país de Siria. Realmente su hijo estuvo mucho tiempo también, pero con la autoridad y con la fortaleza en todos los sentidos que gobernó Hafez al-Assad, pues no ha habido ni antes ni después ningún gobernante en Siria, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, para los que lo critican y para los que lo idolatran. Esto pasa con Saddam Hussein también, ¿no? Bueno, pues los chiíes de Saddam Hussein en general no lo pueden ni ver, pero aceptan que es un hombre fuerte y que el país iba mejor con él. Ya está, yo lo odio, dicen ellos, yo lo odio, pero el país iba mejor con él, es que es la realidad, ¿no? Y dicen los otros, los suníes, bueno, pues yo lo amo, pero es verdad también que el país iba mejor. Es decir, es ante todo una persona admirada y una persona que fue temida en su momento y una persona muy respetada incluso después de muerta, ¿no? Y bueno, pues Hafez al-Assad, de momento no, porque no ha pasado el suficiente tiempo desde que se murió y desde que ha caído este régimen, pero yo creo, esto ya es una opinión muy discutible, yo creo que dentro de 20 años o de 15 años, pues la gente empezará a echar de menos efectivamente a los al-Assad, como ha pasado en Irak. Quiero decir, no estoy dando una opinión sino en este sentido, sino que por lo que yo vi en Siria, de momento están viviendo la euforia total porque hace apenas 2 años, pero cuando pase, como digo, una serie de años y el país comience a fallar, porque va a fallar, porque eso no hay quien lo sostenga con la visión que lo están vendiendo, pues efectivamente yo creo que la figura de al-Assad volverá a ser otra vez muy, muy reivindicada. Ese revés que sufre el pueblo árabe o el pueblo sirio, ¿no?, específicamente, que es del que estamos hablando, a manos de los israelíes, es el primero, pero no es el último. Recordemos que Israel para nosotros pues tiene la imagen de un país fuerte militarmente, ¿no?, un país con mucho poder, con muchas influencias, pero en ese momento no olvidemos que es nada. O sea, es que tiene literalmente de historia un día, ¿no?, cuando tienes ese primer enfrentamiento. Aquí vemos que ya han transcurrido una serie de años, ni siquiera llega a los 20 años de vida ese país, o sea, es que no podemos esperar ni siquiera un ejército poderoso, ¿no?, dirían los árabes. Pues efectivamente en la Guerra de los 6 días, ya en el año 1967, vuelven a recibir un revés los árabes, concretamente también los sirios, y se dan cuenta efectivamente de que Israel no es cosa baladí y de que Israel es un vecino muy poderoso y un vecino muy temible, ¿no? Y bueno, pues eso contribuye también a hundir esa autoestima y esa esperanza que ya estaban viviendo y que estaba creando, ¿no?, ese caldo de cultivo, como decimos, el partido Ba'ath. A partir de este momento, cuando sucede la Guerra de los 6 días, es el momento, valga la redundancia, en el que se rompen las relaciones entre al-Jadid, el hombre que hemos visto al principio, y al-Assad, el padre. ¿Por qué? Porque al-Jadid dice que, ante todo, el judío es el enemigo, Israel es el enemigo, y tenemos que seguir luchando, y tenemos que luchar hasta morir. Y al-Assad dice que sí, que son enemigos, pero que ante todo lo que tienen que hacer es proteger la economía de su país, y proteger el ejército de su país, y proteger a la gente de su país. Que ya lucharemos, pero cuando nos recuperemos, ahora mismo no podemos. Estamos sin armamento, se han pasado prácticamente 20 años desde la primera refriega, pero todavía se resienten las consecuencias. No podemos seguir luchando, ¿no?, le diría al-Assad a al-Jadid. Y efectivamente es el momento en el que se rompen las relaciones. Y al romperse las relaciones, el personaje que de los dos empieza a ganar más influencia es efectivamente Hafez al-Assad. Unos años después, ya lo iremos viendo, hay una purga en la que el propio Hafez al-Assad, el padre de Bashar al-Assad, elimina del partido Ba'ath a todos los sospechosos de apoyar a Jadid, es decir, todos los radicales se les llamaba, ¿no?, todos los que apoyan la guerra, pase lo que pase, porque el judío es el enemigo. Decía Hafez al-Assad, como decimos. Bueno, y estamos viendo realmente podemos decir,
un aviso de cómo será el gobierno de su hijo, ¿no? Porque realmente era un país que no tenía tampoco grandes conflictos con Israel, o sea, obviamente no tenían buenas relaciones, pero antes de la guerra y demás no había ningún problema, quiero decir, eran como Jordania, por ejemplo, e Israel, simplemente tienen unas relaciones cordiales como países vecinos y poco más. A partir, sobre todo, del Septiembre Negro, que es como se llama el mes de septiembre de 1970 en Jordania, es cuando esas relaciones entre el Yadid y Hafez se rompen para siempre. ¿Qué sucedió en ese momento? ¿Qué sucedió en septiembre de 1970? Bueno, las milicias palestinas, sobre todo la OLP, ¿no? La Organización de la Liberación de Palestina, se refugiaron, obviamente no iban a quedarse en Israel, sino que se refugiaron en los países vecinos, sobre todo en Jordania, sobre todo en Líbano. El rey Hussein de Jordania vio que, hombre, que él apoyaba la causa palestina y todo, pero que igual no era lo mejor que hubiera una organización desde su territorio atacando a Israel para que Israel le respondiera a Jordania, no a la OLP. Y entonces a lo que se dedicó el rey Hussein fue ir eliminando uno por uno a los miembros de la OLP. Árabes, musulmanes, palestinos, hermanos queridos, pero tú no puedes venir a mi país a montarme una guerra, ¿no? Entonces se llamó, como decimos, el Septiembre Negro porque los árabes atacaron a los propios árabes. Y el Yadid, el que apoyaba la guerra a toda costa, decía, pero es que están matando a nuestros hermanos palestinos. Y decía Hafez al-Assad, ya, pero ¿y a mí qué me importa? O sea, es que están en Jordania, yo no puedo prestarle mi armamento. Yadid, en ese momento, de manera unilateral, envía tanques a Jordania para defender a esa OLP, para defender a la Organización de la Liberación de Palestina. Y Hafez, que era el encargado, el Ministerio de Defensa, ¿no? Pero el encargado sobre todo de la aviación, niega enviar los aviones. De tal manera que cuando entran los tanques en territorio enemigo y no tienen ningún tipo de apoyo de la aviación, pues son fulminados en cuestión de días, ¿no? Y como decíamos, bueno, pues ese momento sobre todo es cuando las relaciones se rompen y cuando ya para siempre esos dos frentes dejan o son irreconciliables, ¿no? Y es, como decíamos, en 1970, cuando el propio Hafez al-Assad, el padre de Bashar al-Assad, que gobernó Siria durante 30 años, hasta que murió en el año 2000, pues realiza esa purga de la que hemos estado hablando, en la que todos los sospechosos de apoyar a Yadid, todos los sospechosos de apoyar intervenciones extranjeras, aunque sea para apoyar a los palestinos, da igual, pero aquí sobre todo vamos a primar y vamos a garantizar la seguridad de los sirios, la riqueza de los sirios, la economía, aunque sea con medidas socialistas, pero una economía fuerte del país, y vamos a sobre todo apoyar un país que sea serio, ¿no? Y que no sea una especie de banda de ayudadores de los hermanos palestinos, diría Hafez al-Assad. Y efectivamente fue la política que siguió, como decimos, su hijo. Ese periodo, ¿no? O esa acción, esa purga que llevó a cabo Hafez, se llamó el movimiento correctivo, porque al fin y al cabo lo que pretendía era volver al cauce de lo que era el partido Ba'ath. O sea, el partido Ba'ath era nacionalista, era fuertemente personalista, era un partido, como decimos, de economía socialista, pero no era un partido que tuviera que defender a los palestinos, en principio, decía Hafez al-Assad. Entonces, aquí se nos ha ido de las manos, esto no es el partido Ba'ath, vamos a corregirlo, y corregirlo implica a todos los que no piensan igual, pues ir a por ellos y meterlos en la cárcel, ¿no? Los metió en la cárcel, efectivamente, algunos fueron ejecutados y gobernó los siguientes 30 años en una paz y en una calma envidiable para la zona, pero es verdad que con una fuerte represión, ¿no? Como todos los gobiernos autoritarios. Pero podemos decir que la gente realmente era libre, por ejemplo, de adorar al dios de la religión que le pareciera. O sea, los cristianos no tenían ningún problema. Los alawíes tampoco tenían ningún problema, que era los árabes llaman secta. Para nosotros sectas tiene algo peyorativo de significado, ¿no? Los árabes secta, por ejemplo, el cristianismo es una secta, los musulmanes son otra, los judíos son otra, ¿no? Los llaman ramas, las religiones. Pues los miembros de cualquier rama, de cualquier religión, eran libres de poder expresar su religiosidad. Bueno, y ahora pues no pasa lo mismo, ¿no? Como todos sabemos. Posteriormente a esta figura fuerte, a esta figura del hombre que reúne a su alrededor todo el protagonismo, porque al fin y al cabo, y aquí me gustaría recordar a una cosa que una vez oí sobre Franco, ¿no? Alguien decía, escuché yo una vez, ya lo discutiremos, alguien decía que el gobierno, ¿no? O el régimen de Franco era muy difícil que se mantuviera en el tiempo, porque realmente el eje de ese gobierno era Franco. Y con Franco muerto hay poco que hacer, ¿no? Porque ante todo somos franquistas. Ante todo. Entonces, si se muere Franco, pues pasa lo mismo que con al-Assad. Es decir, si se muere al-Assad, ¿qué somos? No sabemos muy bien lo que somos. La solución a la que se llega en ese momento es poner a su hijo, que es lo más parecido al Assad, ¿no? Y bueno, pues seguir como una especie de dinastía real con la figura, sobre todo, de la persona de al-Assad que encarna al salvador de la patria.
Y bueno, pues está, como vemos, durante 24 años, casi alcanza el tiempo de gobierno de su padre, hasta que en 2024, hace apenas 2 años, pues una revuelta, una especie de revolución que parecía al principio que eran una sarta de pastores que habían cogido AK-47, pues consigue poco a poco ganar terreno y consigue poco a poco, sobre todo a partir de la retirada de las tropas rusas, ¿no?, del terreno, pues consigue, como decimos, conquistar incluso Damasco. Y consigue que Bashar al-Assad y toda su familia tengan que huir y consigue hacerse con el poder. Les he traído aquí una lista de lo que pensaba, de las ideas, ¿no?, que pensaba o que defendía el partido Ba'ath, por si no han quedado claras. Les he traído otras también que quizá no hemos incidido demasiado en ella, como el control de los medios. Obviamente, cuando decimos que la gente era libre en el gobierno de al-Assad para expresarse, era para expresarse, bueno, con respecto a su religión, para expresarse con respecto a sus ideas personales, pero obviamente la prensa, los medios estaban muy controlados, ¿no? No porque él fuera especialmente malo, sino porque era un gobierno autoritario. Como todos los gobiernos autoritarios, pues está controlado lo que se dice y lo que se piensa, sobre todo de la persona que es la figura central del gobierno, ¿no?, que en este caso era al-Assad. Posteriormente, o más que posteriormente, durante este gobierno de Bashar al-Assad sucede la muy conocida y la que todos hemos vivido. Aquí los que estamos, pues tenemos recuerdos, pues unos de juventud, otros de infancia, ¿no?, otros de madurez, de las noticias del mediodía, de la guerra de Siria, de lo que han hecho los rebeldes, de Raqqa, de Idlib, de lo que pasa en Damasco, de que han cruzado el Éufrates, de que no lo han cruzado, de que los rusos entran para luchar contra el terrorismo, que de repente aparece el ISIS, que es una cosa que no sabemos muy bien lo que es, ¿no?, como un estado paralelo, y empieza a conquistar territorios, y nos llegan imágenes de decapitaciones y que queman a la gente viva. Bueno, pues todo eso efectivamente sucede en esos años. Unos años en los que, bueno, el comienzo de la guerra está muy claro, empieza en marzo del 2011. Pero ¿cuándo acaba la guerra de Siria? ¿Ha acabado la guerra de Siria? ¿Siria está en guerra? Yo oía muchas veces, ¿no?, cuando cayó el gobierno de Assad, bueno, por fin se ha acabado la guerra. Bueno, ¿la guerra seguía? ¿La guerra de verdad se ha acabado? Porque yo, cuando he estado en Siria ahora, en enero, entre enero y febrero, le comenté a unos hombres que conocí allí, ¿no? Le dije, mañana voy a Palmira. Y me dijeron, no vayas a Palmira porque hay guerra. Dije, ¿pero cómo hay guerra? Digo, aquí no hay guerra, se ha acabado la guerra ya en Siria. Dice, bueno, la guerra se acabó en algunos sitios. La guerra no es... Quiero decir, que las fronteras son artificiales al fin y al cabo, ¿no? Que la guerra tiene muchos lugares. Dice, no te vayas, ni se te ocurra irte a Raqqa en el norte, más allá del Éufrates, porque eso es ISIS. Está controlado por el ISIS, ¿no? Al fin y al cabo, lo que controla el gobierno actual es Damasco. Y las zonas aledañas, Homs, Hama, que nos iremos viendo poco a poco, pero realmente en algunas zonas en Siria sigue habiendo guerra y sigue habiendo enfrentamientos a tiros por las calles, ¿no? Pero bueno, se considera sobre todo que a partir de marzo del 2020 el frente se congela. Es decir, no hay avances en ningún sentido, más allá del avance definitivo que tuvo lugar en noviembre-diciembre del 2024, ¿no?, pues que empuja a la familia de los al-Assad a huir.